Después de que Claudia Goldin pues, fuese galardonada con un premio Nobel de Economía, la tercera mujer en conseguirlo, la primera en solitario, y hablando de temas que afectan claramente a las mujeres, concretamente, específicamente en el mercado laboral, yo realicé un vídeo para analizar esos resultados, resumirlo y bueno, explicar que es un avance en materia de economía feminista, en el sentido en el que se pone en valor, se premia de hecho, resultados de investigaciones que nos hablan de la discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral y más allá del mercado laboral. Bien, pues yo también dije en ese vídeo que los economistas convencionales, sobre todo los liberales, no les interesaba hablar del tema y me basaba en las pruebas, en que no había encontrado muchos, ni vídeos, ni textos que hablasen al respecto. Si hubiese sido un tío, ya decía yo, y sobre todo hablando de economía no feminista, convencional y dominante, habrían ido a comentar el tema y el premio mucho más rápido. Pero bueno, resulta que sí, al final nos hemos encontrado vídeos y comentarios por parte de economistas liberales, pero resulta que nos hemos encontrado comentarios que niegan la mayor de los resultados que yo ponía aquí en valor, ¿no? Basándome en los estudios y las investigaciones de Claudia Goldin. Para decirlo directamente, es que incluso algunos de ellos se atreven a confirmar, a afirmar, mejor dicho, que los estudios y las investigaciones de Claudia Goldin refutan que haya discriminación de género en el mercado laboral, concretamente, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte decirlo, la verdad es que chirría muchísimo. A mí no me sorprende, la verdad, porque ya sé por dónde van los tiros y ya conozco el pensamiento de esta gente, y aquí lo que quiero hacer es simplemente compartir lo que ellos dicen en unos extractos de vídeo, me estoy refiriendo a 3 economistas liberales muy en particular, ahora veremos quiénes son, uno de ellos es Juan Ramón Rayo, por cierto, y luego intentaré explicar por qué dicen este tipo de cosas. Voy a resumir también en qué consiste los estudios, los descubrimientos de Claudia Goldin, para que entendamos que no tiene casi ningún sentido decir que precisamente esos estudios niegan que haya discriminación de género, ¿no?, entre hombres y mujeres. Vamos a ver primero vamos a hacer una explicación rápida, como digo, y luego vamos a ver los vídeos. Creo que la explicación rápida, más allá de referenciaros al vídeo que hice hace unos días, se puede explicar con esta ilustración, con esta gráfica, ¿no? O este dibujo. Aquí podéis ver infografía, ¿no?, que es de Economist. Podemos ver cómo para 3 países diferentes, el Reino Unido, Francia y Alemania, hay una brecha de género calculada, que si cogemos la parte de arriba, que vemos que es para todos los trabajos, es decir, cogemos todos los hombres y todas las mujeres que están trabajando, y vemos que hay una brecha de género en materia de salario, ¿no? Es decir, fijaos que hablamos de que en el Reino Unido hasta los hombres ganan un 28,6% más que las mujeres de promedio, ¿no? En términos promedios, si cogemos, como digo, a todos los empleados y empleadas. Entonces, esa es la brecha de género típica, la oficial, la que se usa para, al fin y al cabo, afirmar que la mujer está discriminada en el mercado laboral, y ya luego avanzaremos en la explicación que eso está muy vinculado con el resto de los ámbitos de la vida. No es que podamos coger el mercado laboral y lo aislemos del resto de la vida. No, es que el mercado laboral es una pata más como digo, de la sociedad. Entonces va ligado, no podemos decir, el mercado laboral no está discriminada y en otro lado sí. Ahora veréis por qué estoy diciendo esto, ¿no? Claro, si bajamos luego al mismo nivel de empleo, pues vemos que la brecha de género se reduce. Aquí lo que estamos viendo es que si vamos a un mismo puesto de trabajo, para un mismo nivel, vamos a ver cuáles son los salarios de los hombres y de las mujeres, y es verdad que la brecha de género no es ya del 28,6% en el caso del Reino Unido, sino que sería del 9,3%. Si todavía bajamos más al detalle y nos fijamos no solo en el mismo nivel, sino en la misma empresa, esa brecha de género se reduce todavía muchísimo más. Siguiendo con el caso británico, tenemos que sería solo un 2,6% que ganan más los hombres que las mujeres. Y ya si vamos exactamente al mismo nivel, a la misma compañía y a la misma función realizada dentro de esa empresa, tendríamos que la brecha de género en el Reino Unido sería de 0,8, es decir, todavía, a pesar de estar tan al detalle viendo el mismo puesto de trabajo con la misma función en la misma empresa, sigue habiendo una brecha de género que es muy reducida en este caso. Es algo más grande en Francia, del 2,7%, y de Alemania del 3%, fijaos que son datos de 2016. Y esto lo explica todo,
¿vale? Lo explica todo. ¿Por qué? Y voy a intentar resumirlo y explicarme de la mejor forma posible. La brecha de género utilizada en la oficial es esa primera que os comento, que ya nos está diciendo que la mujer está en una situación inferior con respecto al hombre en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú te vas exactamente al mismo puesto de trabajo, la misma función y tal, ahí la discriminación es menor, ¿vale? Porque la brecha de género inicial, ese promedio, lo que está haciendo es comparar a todos los hombres que se suelen concentrar mayoritariamente en empleos mejor pagados, mejor remunerados, y con las mujeres que se suelen concentrar históricamente en empleos que están menos remunerados, ¿no? Claro, no es lo mismo irte a pues eso, ¿no? A un alto cargo directivo de una empresa multinacional que suelen ser hombres, los salarios son muy elevados, y en cambio pues te vas a las camareras de piso en un hotel y suelen ser mujeres y tienen salarios más bajos. Cuando tú haces el promedio sale que los hombres cobran muchísimo más en promedio. Esto es una cuestión estructural del mercado laboral y a su vez de la sociedad, ¿no? Pero esto es lo que no ven los economistas liberales que vamos a analizar, vamos a ver a continuación tres de sus vídeos, ¿no? Entonces, ellos se centran en exactamente el mismo puesto de trabajo para decir, oye, si hay una mujer y un hombre que realizan el mismo puesto de trabajo, apenas hay discriminación o hay alguna discriminación, pero ligera. Lo primero que tenemos que decir es que incluso en el mismo puesto de trabajo, hay discriminación, lo hemos visto ya en los datos de esos países, vamos a ver los de España. Tenemos que son datos desactualizados del año 2016 porque no he encontrado más recientes de forma gráfica, para que se vea esto bien aquí en un vídeo, ¿no? De formato audiovisual. Entonces, fijaos que hay en el año 2016 lo que hubo fueron 5.976 actuaciones por parte de la Inspección Laboral por discriminación de género. Estamos hablando de que exactamente por realizar la misma tarea, el mismo trabajo, hay discriminación de género. Estas son actuaciones, actas levantadas por la Inspección de Trabajo en España, ¿vale? Luego, de esas actuaciones, 135 fueron infracciones, ¿vale? Y se sancionaron a las empresas correspondientes por discriminar a la mujer frente al hombre para el mismo puesto de trabajo, en un ambiente compartido, etcétera, etcétera, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir, que más allá de los promedios y esa cuestión estructural a la que he hecho referencia, hay discriminación en los mismos puestos de trabajo. Es verdad que, acorde a los datos, son números y cifras muy bajas, pero aquí hay que hacer un matiz, y es que si ya cualquier tipo de denuncia sabemos que es muy difícil, o de injusticia sabemos que es muy difícil de denunciar y de que salga a la luz, aquí pasa exactamente igual. Pero porque, bueno, es normal que la mujer discriminada pues no quiera denunciarlo porque puede que pierda su puesto de trabajo, más allá de otros factores en los que no me quiero meter. Entonces, como digo, lo primero es que más allá de toda esta cuestión estructural, la mujer sufre una discriminación en el mismo puesto de trabajo, en las mismas condiciones, y eso lo revelan los datos. Que no explica la totalidad de la brecha de género, eso ya lo sabíamos. Y bueno, si hay alguna persona por ahí que no está diciendo esto, es verdad que habría que corregirla y decirle, la discriminación no se produce porque llegue un empresario y diga, a ver, tú eres un hombre o una mujer, a ti te voy a pagar más por ser hombre. No es tan directa la discriminación, es mucho más sutil. Además hablamos de que no es solo una cuestión de salario, también de vacaciones, de trato, no hablemos ya de acoso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, eso es una cuestión muy particular que no es la que explica la brecha de género. La brecha de género lo explica porque las mujeres suelen acceder a puestos de trabajo menos remunerados o a puestos de trabajo en los que realizan jornadas menores, ¿vale? Jornadas parciales, para poder compatibilizar ese trabajo con los cuidados del hogar y cuidados de familiares, ¿no? Incluyendo niños y adultos dependientes. Entonces, muy importante esa distinción. Y ahora vamos a ver exactamente qué es lo que dicen pues estos tres economistas que os comento. Vamos a empezar por el de Dani Fernández, es un economista liberal claramente, yo no lo conocía, pero parece que es amigo, colega de Juan Ramón Rayo, han estado en algunos vídeos pues conjuntamente, y vamos a ver exactamente qué es lo que dice para luego poder comentarlo. Premio Nobel de Economía 2023 lo ha ganado Claudia Goldin por sus investigaciones sobre el mercado laboral femenino en concreto. La conclusión general que se puede extraer de su trabajo es que la discriminación laboral en contra de las mujeres no existe. ¿Veis lo que dice tajantemente? La discriminación no existe. ¿Por qué dice esto? Que nos puede chirriar a muchos. Porque él luego va a definir la discriminación de género por la diferencia de salario que hay para un mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones.
¿vale? Entonces eso, que hay un poco, pues, pero le sirve a él para decir, oye, entonces es que claramente no hay discriminación de género. Si hay una diferenciación de salarios entre hombres y mujeres a nivel promedio, se debe a otro tipo de factores. Vamos a ver cuál es el factor, por supuesto. Entienden bien los resultados de Claudia Goldin, los leen bien, pero no hacen una interpretación correcta de estos datos. Y lo vamos a entender perfectamente con el siguiente extracto de este vídeo, que se va a repetir en los 3 vídeos que os traigo aquí, ¿no? Tenemos aquí, a partir de aquí lo comenta. 10% en hombres. Goldin también descubrió el momento exacto en el que la divergencia entre el salario de hombres y mujeres aparece, y es el nacimiento del primer hijo, como vemos ya aquí también en la infografía que hacen desde el Comité del Premio Nobel de Economía. La penalización a mujeres no aparece en absoluto en mujeres que no tienen hijos. En absoluto, eso no es cierto, eso para empezar. Es verdad que es pequeña esa discriminación que se puede ver en salario, pero hay discriminación. Y luego además os traeré un estudio de la propia Claudia Goldin donde se ve clarísimo, pero ese estudio casualmente lo han omitido los 3 economistas liberales que os traigo aquí. Este efecto paternidad entonces ejerce de penalización a las mujeres e incluso ejerce ligeramente de premio en los hombres. Además, este efecto paternidad que penaliza a las mujeres tiende a incrementar, aunque eso sí ligeramente, con el tiempo. Goldin pues también descubrió que la penalización por estar mucho tiempo sin trabajar en los graduados de MBA no era específica a las mujeres. Cualquiera que tuviera esas pausas sufría la penalización. Por tanto, una vez más, se desecha esta hipótesis tan común de la discriminación laboral de género por parte de la Premio Nobel de Economía. Otra vez. Esto pues dio a otros muchos estudios en otros países que corroboraron exactamente lo que Claudia Goldin descubrió para Estados Unidos. Y aquí es donde Claudia Goldin nos va a intentar explicar el efecto paternidad. El factor más importante que comenta Goldin para explicar el efecto paternidad se encuentra en la flexibilidad laboral. En concreto, en el impacto negativo de demandar esa flexibilidad en algunas profesiones. De demandar. De acuerdo a lo que nos dice Goldin, las mujeres pagan una penalización por demandar trabajos flexibles para ser una especie de madre de guardia y atender las necesidades de los hijos. Los hombres, en cambio, reciben un premio por ser trabajadores de guardia y están disponibles para atender las necesidades del empleador o del cliente. En trabajos en los que el contacto cara a cara es muy... ¿Veis? Si os fijáis, lo que está haciendo es definir la discriminación que existe una vez la mujer se va a cuidar al ámbito familiar, a niños, adultos dependientes, las labores del hogar, y cuando el hombre no hace eso. Entonces, esta gente no se da cuenta de que eso no es una elección libre por parte de las mujeres, en la mayor parte de los casos, sino que es una decisión influenciada por la sociedad patriarcal en la que estamos, en la que la mujer está mal visto que no sea ella la que se encargue de los cuidados. Afortunadamente, y en algunos países esto está cambiando poco a poco, y eso es un éxito y es un avance, pero no podemos perder de vista que todavía existe, y sobre todo que ha existido durante muchísimo tiempo, que se ha empujado a la mujer a cuidar en casa y a abandonar su carrera profesional. Y eso es discriminación. No exactamente en el mercado laboral, importante, sino fuera, en la sociedad. Antes de llegar al mercado laboral ya hay una discriminación importante que esta gente no quiere ver o no ve por su cosmología y su marco teórico que tiene en la cabeza. Vamos a ver el vídeo de Rayo porque también es muy ilustrativo en este sentido. Puede ser que incluso más. Vamos a ver qué dice exactamente sobre esto. Ahora bien, que siga existiendo un diferencial entre el salario por hora de las mujeres y el salario por hora de los hombres no significa, de acuerdo con Claudia Goldin, que exista una discriminación estructural en el mercado de trabajo en contra de la mujer y en favor del hombre. ¿Entonces? Esta diferencia salarial entre hombres y mujeres también tiene una explicación económica que nos la aporta la propia Claudia Goldin. De entrada, si corregimos esta brecha salarial en función de... Voy a irme exactamente donde lo dice para que entendamos por qué ellos no son capaces de ver esa discriminación, o no quieren verlo, discriminación de género, estructural, insisto. El hijo y el hecho de que sea la mujer la que se haga cargo de la mayor parte de la crianza de ese hijo, lleva a que las mujeres tomen determinadas elecciones profesionales en sectores, empresas, puestos de responsabilidad y flexibilidad horaria, tomen elecciones laborales que penalizan el salario por hora que pueden percibir. ¿Ves? Lo resumen a una decisión de las mujeres que ellas, pues, libremente, sin ningún tipo de influencia ni de condicionamiento social, pues dicen, pues yo me quedo en casa.
que sí, que esto es muy difícil de valorar. No sabemos hasta qué punto pues las mujeres son libres y autónomas para decir eso por su cuenta. Pues habrá algunas que, por supuesto, que encantadísimas, pero más allá de eso, lo que hay que entender es que la sociedad te condiciona. Las mujeres acaban eligiendo esto porque está mal visto que sea el hombre el que haga eso, o sencillamente porque, como os comento, el hombre suele acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y entonces dicen, bueno, pues me quedo yo. Pero eso sigue siendo una discriminación. Aunque esta gente entienda que es una decisión libre, en realidad lo que hay detrás es una decisión muy condicionada por nuestra sociedad que discrimina a la mujer. Y eso es algo que no quieren ver o no pueden ver porque, bueno, es muy típico de los economistas liberales y dominantes, ¿no? De centrarse en un aspecto del mundo sin ponerlo en conexión y en diálogo con el resto. La mujer no dice de buenas a la primera, pues yo quiero cuidar a los niños, sino que hay, como digo, una presión social para que lo haga. Y antiguamente es que estaba muy mal visto que no lo hiciera. O sea que esto es algo que es verdad que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero antes se veía muy, muy claro. Vamos con el último vídeo, con el último extracto, para que veamos que no es una cosa de Juan Ramón Rayo ni de Dani Fernández en este caso, sino que aquí tenemos a un economista argentino que se llama Iván Carrino. Yo ni lo conocía, pero me lo pasó un seguidor este vídeo y vamos a ver exactamente qué es lo que dice al respecto. Bueno, fijaos en el título del vídeo, que es Premio Nobel refuta el feminismo de izquierda sobre la brecha salarial. Creo que es bastante representativo de su pensamiento. Confirmando la idea de que no existen pagos distintos para hombres y mujeres cuando realizan las mismas tareas. Ahora bien, ¿qué sí explica las diferencias en estos promedios cuando no se desagregan ni se ajustan por algunas variables clave? Para Goldin, la clave es la maternidad y la decisión de la pareja o de las mujeres de quedarse a cuidar a los hijos. ¿Veis? Es otra vez lo mismo, ¿no? Lo dicen muy claramente, pues la mujer ha decidido eso, y punto y pelota, y ha sido ella la que ha prescindido de ganar más dinero, ¿no? Y se han repartido las labores del hogar pues, y de los cuidados, pues teóricamente, libremente desde su punto de vista, sin entender los condicionamientos sociales que hay detrás, culturales, políticos, idiosincráticos, que hay detrás de esa decisión. No son capaces de verlo o no quieren verlo para que su relato pues siga manteniéndose en pie, ¿no? Entonces, aparte de ver estos vídeos, como os decía, quiero comentaros esto, con esta... el estudio que yo decía que quería traer. Bueno, antes de eso, fijaos el comentario más valorado del vídeo de Rayo, es este, os lo leo. Te lo venderán como un éxito social feminista, pero que las mujeres se quedarán en casa era porque no había tecnología para hacer el trabajo menos duro para una mujer. Un éxito de la ciencia que hizo posible los cambios sociales. O sea, fijaos, aquí directamente se está hablando de hombrismo puro y duro, ¿no? Es decir, que el trabajo duro es para el hombre y la mujer no lo puede hacer, el sexo débil, ¿no? Y ese comentario es el más liqueado de todo, el que más me gusta le han dado, 352. O sea, eso para que ya no es una crítica a Rayo, es una exposición de la gente que ve este tipo de vídeo y cómo piensan ellos, ¿no? Para que veamos que hay mucha gente que esto ni lo quiere ver, tiene un pensamiento absolutamente anacrónico, absolutamente antiguo, prehistórico, ¿vale? Entonces, es simplemente como anécdota, ¿no? ¿Qué es lo que os quería traer? Un estudio de la propia Claudia Goldin, que ellos mismos dicen, no ha dicho esto, ¿no? Claudia Goldin, es verdad, y yo esto también lo comenté en su día, en su vídeo, que no es la economista feminista más radical y revolucionaria de todas, ¿vale? Eso yo ya lo dije. Pero eso no quita que sus propios resultados, aparte que den la razón a esa discriminación de género estructural que hay, aparte de eso es que hay algunos estudios como este, que lo comenté ya en su día, que es que no hay tutía. Esto es una discriminación directa en el mercado laboral y no estructural, y no de salario. Ahora lo veremos. Aunque ya lo dije, si alguien vio ese vídeo sabrá de qué estoy hablando. Es el artículo que traducido al español sería Orquestando la imparcialidad, el efecto de las audiciones ciegas en la música. Ya expliqué que esto consistió en un experimento en el cual en una orquesta sinfónica, cuando contrataban músicos,
solían contratar sobre todo a mujeres. Y cuando pusieron una lona para que los que contrataban no supiesen cuál era el sexo de los que querían acceder a ese puesto de trabajo y los escuchaban simplemente tocar y no le veían la cara, aumentó muchísimo el número de contrataciones de las mujeres. Entonces es un experimento realizado, estudiado por Claudia Goldin, que revela claramente cómo hay una discriminación directa para este caso en particular, pero que se puede extrapolar a todos y es para un caso muy específico que no tiene que ver con el salario, sino con una discriminación, pues no sé cómo decirlo, machista, sin ninguna duda, pero de carácter estético, podríamos decir, porque se ve a una mujer y ya se considera que no es tan buena como un hombre, ¿no? Entonces, este estudio, ¿por qué no lo han sacado? ¿Por qué hablan tanto de Claudia Goldin, no dicen nada de discriminación directa y solo se refiere al ámbito de los cuidados, hay discriminación, pero en el mercado laboral? No, en el mercado laboral también hay, aunque sea mucho más sutil, más difícil de ver, pero este estudio está ahí público y ellos no lo han visto o no lo han querido ver. Estoy seguro que lo han visto, me pasa que no les ha interesado en absoluto, ¿no? Entonces me vengo aquí para las conclusiones y ya terminaríamos. Las conclusiones son las que habéis visto, ¿eh? Yo en su día dije, los economistas liberales no les interesa hablar de este tema, por eso no han todavía subido ningún vídeo ni escrito ningún artículo. Bueno, al final han tardado, pero lo han hecho, pero precisamente para ocultar el hecho de que hay estudios que comprueban, corroboran, al fin y al cabo dan la razón a los que siempre hemos dicho que hay una discriminación por sexo en el mercado laboral que tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad es que es vergonzoso que haya, bueno, no les ha quedado más remedio que hablar de esto, obviamente, pero se lo han llevado a su terreno y han dicho, no, estos estudios lo único que demuestran es que el hombre y la mujer, si están en el mismo puesto de trabajo, no hay discriminación. Es verdad que si la mujer elige quedarse cuidando en casa, pues ya hay discriminación de sexo. Pues entonces, ¿qué os creéis? ¿Que lo deciden libremente todas las mujeres y dicen, sí, yo me quiero quedar sin ningún tipo de condicionamiento, ni influencia, ni presión por parte de la sociedad patriarcal en la que vivimos? Es que esto es una miopía tremenda que insisto que es fruto de esa cosmología machista que siempre tenemos todos. Lo que pasa es que algunos hacemos más esfuerzo por quitárnosla, por aprender un poco y avanzar, pero está claro que hay economistas, aparte de hombres, economistas que no quieren realizar esta labor de aprendizaje, ¿no? Y al final se nos cae la cara de vergüenza viendo cómo intentan argumentar pues como digo, es algo que no se puede defender, ¿no? Intentan defender lo indefendible. Entonces, simplemente lo dejo aquí para que veáis que hay que hacer una labor feminista todavía mucho más específica, mucho más concreta, mucho más profunda, porque aunque esto sea difícil de ver, cuando uno entiende el ABCD de este mundo, se da cuenta, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que ellos, sinceramente, no quieren darse cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.